Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un episodio de Paseo por la Librería. Bueno, pues aquí estamos, un nuevo episodio. Aquí el que les habla, Andrés Moreno, y Leire. Hola, Leire, ¿qué tal? Hola, Andrés, muy bien. Muy emocionada por este nuevo episodio. A ver, de paseo por la librería, pero en este caso no es una librería, ¿verdad que no, Leire? No del todo. No, nos vamos a una feria de libro llena de librerías, en este caso a la Cuesta de Moyano, mítica en la ciudad de Madrid, y que está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple, Leire? Pues 100 ya hace este 100. año. Un número redondo que bien merece un episodio especial aquí en el podcast Tapadura. Y para ello contamos con Lara. Hola, Lara, ¿qué tal? Hola, gracias por tenerme hoy. A ti. Bueno, Lara es la directora de Soy la Cuesta. ¿Qué es Soy la Cuesta? Cuéntanos, a ver. Pues Soy la Cuesta es una asociación ciudadana que yo comencé como campaña hace 5 años ya, bueno, más, en 2019 empezó como una campaña con ese nombre, aliados con el enemigo, con todo el entorno virtual, redes sociales y haciendo una serie de vídeos que financié yo misma. Con ilustres asiduos muy defensores de Moyano y asiduos como Pedro Reverte, Antonio Lucas, Marguán, Carmen Iglesias, Rosa Montero, Javier Riollo. Y entonces empezamos así en redes sociales para darle visibilidad a la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano, que llegara a su centenario, cosa que tampoco, o sea, que yo creo que hemos tenido mucho que ver con que llegue a estos 100 años, a este cumpleaños. Y ya fue tal el éxito de la campaña que nos constituimos en asociación ciudadana un mes antes del COVID, en 2020, ¿no? Y tenemos 100 socios, más de 100 socios por toda España y gente que tiene mucho cariño a la Cuesta de Moyano, de todas las edades, género, gustos y estilos. Y luego tenemos a unos 73 socios de honor, que son todos esos ilustres que desde entonces nos han ido ayudando, participando en nuestras actividades, ayudándonos pues haciendo firmas de libros, etcétera, a potenciar esa visibilidad. Son socios de honor de la asociación. Entonces, bueno, llevamos como, pues eso, desde el 2019 sin parar de luchar. Moyano estaba un poco mal, bastante mal, por una serie de factores. Los propios libreros de Moyano, a los libreros de Moyano no se les puede pedir que se adapten a los tiempos de Musk, Zuckerberg y Bezos. Y así está bien. Y no se puede y no se debe, porque ser librero moyano están hechos de una pasta muy especial. Son complicados, pero es que hay que tener en cuenta que están a pie de calle. Entonces, pues por ejemplo, ahora han estado sin vender un céntimo en 3 semanas con las lluvias, desesperados, monta y desmonta todos los días tu tablero, las tablas, los caballetes, las cajas de los libros, para arriba, para abajo, luego estar a pie de calle, que por ahí pasa de todo y no necesariamente gente que se lea un libro, que te pregunta dónde hay baños, que te pregunta dónde está no sé qué, que cuando es la feria del libro te pregunta que dónde está la número 200 tal, porque firma el no sé qué. Entonces, es difícil, es muy duro ser librero de Moyano, pero a la vez tiene esa magia del encuentro de la literatura a pie de calle. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2019 yo me di cuenta que necesitaban un empuje. Yo tengo experiencia en gestión cultural privada y pública, también en temas de comunicación de cultura y entonces con un dinero que tenía de unas cartas de mi abuelo, que era librero de Moyano, muy recordado, muy célebre, librero de Moyano, muy querido. Yo de pequeña pues he vivido pues la magia de ese lugar en la era no digital. Pero teniendo los recursos en ese momento decidí echar un cable a los libreros y hacer esa campaña después como asociación para revitalizar el espacio y empezar a hacer no solamente una labor de visibilidad para nuevos públicos lectores que no conocen Moyano, sino también a ejercer de interlocutor un poco entre libreros e instituciones para que las instituciones se espabilen y adecuaran Moyano estructuralmente y llegara dignamente a su centenario. Cosa que no hemos terminado de cumplir del todo, porque la lucha es incesante y además
expensas de cambios políticos, de un nuevo gobierno ahora en el ayuntamiento, que te echa todo para atrás, todo lo que habías conseguido, ahora tienes que volver a explicar lo mismo, tienen otro feeling, tienen otra manera de funcionar, tienen otra intención, bueno, entonces, pues la lucha es incesante, sinceramente. Pero bueno, 100 años bien merece una celebración extensa. ¿Qué tenéis ahí pensado? Pues lo que tengo que contaros, y es que es cierto que yo creo que los libreros, que Moyano ha llegado al centenario con bastante decencia, porque, por ejemplo, uno de los objetivos que teníamos, había 3 casetas, bueno, en realidad eran 4, lo que pasa es que una la estamos utilizando para hacer actividades, pero había 3 casetas, una de ellas que no salían a concurso desde hacía 10 años por pura desidia administrativa. Más, ahora hay otras 4 porque se han jubilado 4 libreros. Entonces, imaginaos el centenario con 8 casetas cerradas. Imaginaos. Entonces, una de las cosas que conseguimos fue que el Ayuntamiento de Madrid licitara 3 de las casetas que llevan tiempo sin licitarse. Menos mal. Pero bueno, y entonces lo que tengo que deciros también es que nosotros ya nos constituimos como asociación cuando llega el COVID. Imaginaos lo que es, Moyano nunca ha estado cerrada, esa feria de libros, más de 5 días en la Guerra Civil. 3 meses de confinamiento en plena era digital, cuando los libreros pagan su concesión de caseta, su cuota de autónomo, su luz, su tal, o sea, eso se hubiera cargado Moyano totalmente. Entonces, nosotros ya como asociación fue nuestra primera gran misión, fue salvar a Moyano del confinamiento y todo lo que supuso a nivel comercial, y hicimos un plan de choque y conseguimos que se les condonara el canon que pagan por las concesiones de sus casetas 2 años, lo que lo salvó, y luego que ya nos financiaran el dinamizar allí haciendo actividad cultural. Desde entonces llevamos haciendo un plan de actuación de diferentes actividades culturales para todos los públicos, siempre relacionadas con la actividad librera, siempre. Entonces, este año es como el gran colofón. Hemos trabajado mucho tiempo, pero en concreto un año entero hasta llegar a formar el programa de este centenario, que está en la web. Tenemos una web, soydelacuesta.org. Además, ahí la gente se puede hacer socia, son solo 30 euros al año para apoyar nuestra labor. Y tiene algunas ventajillas por ser socio. Y pues vertebra la programación un ciclo que nos gusta mucho, que hemos llamado Generación Moyano, que incluye unas tertulias y música después de la tertulia, que recorren la historia de la creación universal desde los 20 hasta hoy, por décadas y por temas. Entonces, por ejemplo, acabamos de celebrar la primera, dedicada a las décadas de los 20-30 a las vanguardias. Y las estamos celebrando con aquellos ilustres súper de Moyano, socios de honor nuestro o no, o muy asiduos, ¿no?, a Moyano. Entonces, la primera la hemos tenido con Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet, un lujo, porque además ellos son coleccionistas de Moyano, de libros, buscadores en el rastro de Moyano desde que son adolescentes, o sea, se conocen a los libreros, se han conocido a todos, tenían anécdotas por contar muchísimas. Ana Merino también y Tania Bayó, que además Tania Bayó fue la que la trajimos de Barcelona, hizo toda la investigación y el documental sobre las sin sombrero, sobre todas las mujeres del 27. Y luego pues hay música, y luego el sábado siguiente, que este sábado, fue el sábado siguiente, 29 de marzo, tuvimos una visita teatralizada sobre ese tema en Madrid, ¿no?, a cargo de Impro Madrid. Y entonces es una visita teatralizada delante de diferentes casetas de Moyano, interactuando con el público por esta compañía tan buena, Impro Madrid. Y luego pues tendremos la próxima, el 26 de abril, en la Semana del Libro, la Semana del Día del Libro, con Rosa Montero, Antonio Lucas, Ángel Antonio Herrera y Javier Riollo, hablando de los libros prohibidos, que son pues todos los que se vendían de tapadillo Moyano durante la dictadura de Franco. Después tenemos la visita teatralizada y todo eso, la tendremos esta vez el sábado 26, el mismo sábado de la tertulia, música también,
Luego tenemos en mayo una dedicada al humor en papel, en la que hacemos un homenaje en los 60-70 a todo ese fenómeno de revistas con Romano Lobo, La Codorniz, Chumi Chume, toda esta gente. Y también hacemos un pequeño guiño homenaje al centenario de New Yorker, que es la revista New Yorker, también cumple 100 años este año. Ahí están Joaquín Reyes, Sergio del Molino, Edu Galán y Lawrence Bessler, que ha sido colaborador del New Yorker 20 años. Y luego, luego tenemos otra sobre cine y libros en libertad, la hemos llamado, viene Garci, viene Paula Ortiz, Luis Alberto de Cuenca, Isabel Vázquez. Y después tenemos la última, en septiembre, es Algoritmo, papel y pantalla, la hemos llamado. Y es un poco una tertulia sobre qué viene en el futuro, ¿no? Que viene, bueno, el futuro que es ya el presente, con las nuevas tecnologías, el futuro del papel, de la creación literaria, de las ferias de libros a pie de calle, en el centro de las ciudades, etcétera. Y bueno, ese es digamos, lo que vertebra el programa, muy relacionada con la historia de Moyano. Luego tenemos otro montón de cosas más. Una que nos encanta es el 8 de mayo tenemos un hermanamiento con los buquinistas de París, en la sede del Instituto Francés en Madrid. Viene el presidente de la Asociación de Buquinistas, otros que también están luchando mucho. Y aunque tienen bastante más reconocimiento tienen bastante más ayuda institucional y reconocimiento que Moyano lo tiene en Madrid. Pero, por ejemplo, con las Olimpiadas lo han pasado fatal, porque creo que les desarmaron las casetas para celebrar las Olimpiadas en el centro. Y entonces se quejaron muchísimo, claro. Luego, ¿qué más tenemos? Un cupón especial de la 11, saldrá el 21 de mayo, Centenario Moyano, que sé hay que comprarlo. Tenemos una edición especial del Bloomsday en junio. Esa celebración que hacemos del Ulises de James Joyce con Turismo de Irlanda. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas más, pero ahora sí, bueno, y luego, por supuesto, el Día del Libro. Vamos a tener la Noche de los Libros, que vendrán Beatriz Serrano y David Ucles, a la caza del libro, a la caza del tesoro en Moyano. Y luego tendremos el Día del Libro, una acción muy bonita con nuestros vecinos del Real Jardín Botánico. Leer y oler. Entonces, si vienes a Moyano a comparte un libro, te regalan una entrada para el botánico ese día, para visitar el precioso Real Jardín Botánico. Qué bueno. Sí, y así. Y luego ya en otoño, aparte de la última charla de Generación Moyano, pues queremos hacer un concierto con Radio 3, vamos a ver si sale, por el Día de las Lenguas. Y va a haber una exposición que va a rular por bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo las que están fuera del centro de Madrid, por distritos, porque lo que queremos es que en los distritos periféricos al centro conozcan Moyano. Y hemos hecho una selección de fotos históricas muy chulas y entonces pues se va a hacer una exposición. Impresionante. O sea, bueno, y seguro que algo se te habrá olvidado, pero bueno, para eso está la web, ¿no? Exacto, está la web, soydelacuesta.org, porque seguro que se me ha olvidado alguna cosa. Pero, sí. pero o las redes también. Sí, las redes también, estamos muy activos en redes. No fallamos nunca. Es cierto. Bueno, también queríais hacer, que sé que habéis estado luchando unos cuantos años por el café literario de la Cuesta. Amiga, qué buena pregunta. El café ha sido una de las alegrías, estos últimos años, una de las alegrías fue conseguir que el ayuntamiento dijera que sí a construir un café en el paseo hormigonado de Moyano, porque ese paseo adolece, sobre todo después del COVID, porque con el aumento del teletrabajo, Moyano vivía mucho de los oficinistas también que pasan por ahí cuando terminan de trabajar, de la zona. Pero ahora mismo solamente depende un poco de gente que vaya exprofeso allí o gente que vaya al retiro. Pero claro, tú en las tardes de otoño e invierno, ¿quién va a ir al retiro? De noche. Y luego, pues eso, lo que os cuento, que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Entonces, aparte de la venta por internet de libros, es que el tránsito de personas por allí se ha visto afectado después del COVID también. Entonces, lo del café ya era un clamor popular. O sea, primero, un clamor de los libreros para ayudarles a dinamizar un poco la zona y luego un clamor popular, porque es que tú no te puedes tomar un café desde Atocha, o sea, te tienes que ir. El más cercano es un McDonald's. Desde ahí
hasta la estatua del ángel caído en el Retiro, no tienes dónde tomarte un café. No tienes. Entonces, el café más que nada es un espacio, o sea, es café, pero espacio cultural. Y entonces, lo que queremos nosotros es esa actividad que nosotros hacemos dinamizadora, dejar esa caseta, que esa caseta se licite para que haya ahí otra librería y nosotros pasar a hacer actividad cultural en el café, que no es que vaya a ser un café enorme, es pequeño, pero, por ejemplo, para una presentación de un libro, una pequeña charla con 20 personas en invierno está muy bien y en verano se abre y yo puedo poner sillas en el paseo. Y ahí puedes hacer actividad hasta para 100 personas, o sea, fantásticamente. Entonces, bueno, estamos con esa historia porque la verdad que el ayuntamiento ahí lo ha ejecutado muy bien, todo el proceso lo hemos seguido. La Dirección General de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento trabaja muy bien. Habían elaborado un informe técnico porque el problema es que estamos en paisaje de la luz de la UNESCO, que eso es como un invento que no sabemos para qué sirve, excepto para fastidiarnos, porque no nos ha aportado absolutamente nada bueno. Y lo único que queremos hacer, que va a garantizar un poco el futuro del lugar, que es el café, pues resulta que ha pasado todo lo que tenía que pasar, con unos informes técnicos impresionantes, que los hemos visto nosotras, nos han consultado en todo momento, el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado Comisión Local de Patrimonio Histórico, que está hecha de diferentes entidades y que eso son un hueso durísimo de roer, y entonces llega a la empresa que gestiona los patrimonios mundiales de la UNESCO y un señor en París escribe un informe de 3 páginas en el que dice, ay, no, esto perjudicaría a los libreros. Entonces nos hemos quedado como un poco como el informe ese negativo que no es vinculante. Nos ha jorobado bastante, porque además estaba ya previsto y había una partida presupuestaria para construir el café este año, ¿no? Que yo calculaba que por lo menos para otoño así estaría. Pero no sabemos. Pero estamos trabajando con el ayuntamiento y sé que ayer tuvieron una primera reunión con ellos después de este informe y ha ido muy bien. No puedo contaros más, pero va bien la cosa. Va a tardar más. Probablemente lo que pase es que tarde más en hacerse, pero bueno, que bienvenido sea cuando llegue. Totalmente. Claro. Además que se puede convertir en un nuevo referente, o sea, apoyar a lo que es la Cuesta de Moyano y además, como lo que tú decías, dinamizar, pues como el mítico Café Gijón, pero en Cuesta de Moyano. Claro. Hombre, es que además lo que conocen los señores, ellos con toda su buena intención, de la UNESCO en París, es que Madrid ha tenido una grandísima tradición de café literario, de encuentros en los cafés de los literatos, los artistas, los pintores y los actores y los directores y, no sé, y los dramaturgos. Entonces, pero desde el siglo de oro casi. Entonces, es recuperar un poco eso también, ¿eh? O sea que... Vamos a ver. Pues a ver qué tal. Futuro. Antes comentabas que en septiembre tenéis la actividad con vistas a futuro. ¿Qué futuro le das tú a la Cuesta de Moyano? Pues, te iba a decir de aquí a 100 años, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito menos. Yo soy bastante pesimista. Porque veo lo que cuesta, nunca mejor dicho. Veo lo que cuesta la cuesta, veo lo que cuesta luchar porque le den el valor que merece, lo que cuesta la burocracia, la voluntad política, lo que cuesta. O sea, veo que hay cosas que dependen demasiado de gente que no le importa nada a Moyano. Luego también los libreros les veo muy parados, siguen sin darse cuenta que, por ejemplo, con nuestra iniciativa han tenido un regalo, y es un sacrificio el trabajo que hacemos. O sea, yo, por el trabajo que hago en la asociación, en una empresa privada tendría que cobrar 4 veces más. Entonces, bueno, veo que si no hay una iniciativa como la nuestra constantemente ahí a pie del cañón, es muy fácil que Moyano en otro COVID, en otra cosa así, se vaya al traste rápido. Entonces, no te aventuro, podríamos hacer una porra. Y ahora mismo digo, yo no, y luego, pues claro, también, hombre, hay un problema, y es que Moyano antes era un sitio donde también iba mucho el bibliófilo que coleccionaba el libro como libro objeto, es decir, ese libro encuadernado en piel, o esa primera edición de no sé qué, tal.
ahora Moyano es más un lugar donde va la gente a hallar hallazgos, a encontrar hallazgos de lectura interesantes que no pensaba encontrar, y también clásicos baratos y cosas así. Ya lo que es el negocio bollante que yo he visto con mi abuelo en los años 80, en los años 90, de esa primera edición, de un libro autografiado, de la gente que se gasta pasta allí por el libro objeto, ¿no? El libro tesoro, eso hay menos. Entonces, entre unas cosas y otras, y hay menos porque también se vende por internet, que ese es el problema. Claro, entonces, está complicado el futuro, ¿eh? Yo no sé aventurar si Moyano va a durar 20 años más, 5, 50 y cómo. No lo sé. No lo sé. Hay algo que es bueno, y es que entraron nuevos libreros a estas casetas que logramos que se licitaran, algunos muy dinámicos, y entonces yo lo único que pienso es que lo único que tengo esperanza es que ellos sepan un poco tirar para adelante, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, hay veces que para el futuro hay que ver un poco el pasado, y contabas, ¿no?, que tu abuelo tenía ahí una caseta. ¿Cómo funcionaba la caseta? La caseta funcionaba divinamente. Él iba con su chaleco, con su corbata, mira, os voy a enseñar una foto. La voy a enseñar. Es muy bonita. A ver si la puedo enseñar en pantalla. No sé si se ve bien. A ver si se ve bien. A ver. Este era, ¿no? Sí. Este era. Sí, ahí. Pero mirad qué bonita, porque tengo otra aquí que es de jovencito. Ahí, qué chulo. Sí. Esta debe ser pues de los años 40, 50, yo creo 50. Esta es de los años 90. Y entonces él iba siempre, ya le veis ahí, más majo, con su corbata, su chaqueta, sus zapatos de piel, bien abrillantados, que tiempo se tiraba todas las noches, él después de cenar se le daba ahí. Y la caseta era una maravilla porque tenía esas joyas, la tenía perfectamente ordenada, tú podías entrar dentro, entraba mucho bibliófilo dentro a ver qué había en las estanterías. Y luego había una cosa que es una de las dinámicas que ocurren en Moyano muy, muy, muy a atesorar, que yo veía desde pequeña, y es la tertulia espontánea que surge allí entre librero, lector, bibliófilo, uno, el otro, gente de muy dispar naturaleza, creencias, etcétera, pero que en torno al libro allí hablan y ya está, ¿no? En torno al libro, la lectura, los descubrimientos que han hecho, bueno, y ese encuentro presencial, esa tertulia espontánea allí, eso es insustituible por un algoritmo, ¿no? Esa es una de los mensajes que llevamos 5 años transmitiendo, que tenemos que darle valor a ese tipo de cosas en el centro de una ciudad, la literatura, el encuentro de la ciudadanía a pie de calle, y luego el encuentro presencial sin censuras entre lectores, libreros, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Porque además ahora con internet se ha perdido un poco ese trato personal, a lo mejor de preguntar al librero sobre recomendación de libros o qué te ha llegado o cualquier cosa. Sí. O sea, que te guste un autor y que de repente te descubra un título que está súper difícil de encontrar o que tú no conocías, porque era un título raro que publicó no sé qué editorial, o porque el tío a lo mejor ese autor había escrito un libro de poemas cuando realmente se dedicaba a otra cosa. Sí, eso okay. Es el brainstorming, ¿no? Que lo llaman. Es el brainstorming que se da allí. El brainstorming nacido del interés lector. Es que yo creo que es un patrimonio en realidad. O sea, yo no lo veo como un negocio, sino como un patrimonio que pertenece a la ciudad y que por lo tanto la ciudad, o sea, a ninguna ciudad del mundo se le ocurriría dejar caer a una catedral o una estatua o un obelisco, ¿no? Claro, eso es inadmisible. Claro. ¿Y esto cómo se va a poder dejar caer? Sí, forma parte de un patrimonio. Claro. Yo, desde luego que cuando empecé la asociación y la campaña, decía, yo lo que no quiero es ver un día el fin de Moyano y que entonces todo el mundo diga, ¡ay, pero cómo puede ser! Pues hijo, porque no habéis ido, porque habéis comprado por internet, porque no os habéis acordado de ir, porque las instituciones nos han encargado
de recordar que es un tesoro en el centro de la ciudad. Entonces, por eso monté un movimiento ciudadano, porque dije, como aquí dependamos de unos o de otros, mal vamos. Entonces, lo que hay que hacer es aglutinar el interés ciudadano, y el interés ciudadano es el que tiene que a los libreros ayudarles, pero también recordarles, oye, vosotros estáis aquí, pero vosotros también sois responsables de que esto tenga una longevidad, y a las instituciones sobre todo a las instituciones. José, Sí. se nota que la llevas muy dentro. Entonces yo creo que ¿tienes alguna anécdota o recuerdo personal que tengas ahí que digas, "Buah, esto fue"? Pues tengo uno muy reciente, ya mi abuelo no está, pero tengo uno muy reciente que además es muestra de cómo en Moyano hay un custodio bibliográfico importante. O sea, a veces los libreros de Moyano saben dónde están cosas que no sabe ni una biblioteca nacional. La primera actividad, no, la segunda que hicimos en junio de 2020, nada más terminar el confinamiento, fue una lectura de cartas fue una lectura dramatizada de las cartas entre Galdós y Pardo Bazán. Entonces, las cartas de amor, que eran muy graciosas, porque además hay una serie de cursilerías y de guarrerías. De guarrería, van a decir, bueno, pues la intimidad, pues todos sabemos cómo es, ¿no? Y entonces, las de ella a él sí que se han publicado, de hecho. Las de él a ella no se ha visto nunca ni una. Entonces, era un tema, bueno, pero súper de especulación en la prensa desde hacía años y años y años, que dónde estaban esas cartas, que si Carmen Polo las había quemado en el Pazo de Meirás, porque claro, era de Pardo Bazán, por el contenido que tenía el erótico festivo. Bueno, entonces resulta que yo, preparando con los actores la lectura, dijimos, bueno, pues nos inventamos las de él a ella en base a otras en base a las de ella a él y a otras de amor de él que sí existen. Y entonces en esas estábamos cuando también hicimos una lectura de fragmentos de Galdós. Yo llamo a uno de los libreros más maravillosos de allí, Guillermo Blázquez, y le digo, oye, vamos a seleccionar unos fragmentos para leer de Galdós, y luego estoy haciendo esta lectura de las cartas de amor entre Galdós y Bazán, pero claro, como no están las cartas de él. Y entonces el librero me dice, ¿cómo que no? Si yo las he visto. Sí, yo las he visto. Era un coleccionista que tengo de clientes desde hace décadas, que ya murió él, se las intenté comprar a él, luego se las intenté comprar a la viuda, y la familia no quiere parar, pero ni por asomo que esas cartas se vean la luz, las tienen ellos y ya está. Esto es lo que se viene a llamar, a ver, hay coleccionistas y bibliófilos que no son por amor al libro, pero que tienen un toque más exhibicionista quizás que el coleccionista bibliófilo, que es que tiene su colección para disfrutarla él y su entorno más cercano y nada más. O sea, esto es así, ¿no? Esto ocurre mucho también. Y entonces, pues, yo claro le digo, pero Guillermo, ¿qué me estás contando? O sea, esto, ¿tú sabes la de ríos de tinta que han corrido especulando con que esas cartas se quemaron, que tal y cual? Digo, pues chico, cuando hagamos el acto, en la nota de prensa voy a decir que tú has visto algunas cartas de él. Se montó un pollo, se montó bueno, la SER dio el scoop, F Literatura también, la agencia F. Luego ya todos los periódicos llamándonos por teléfono, llamando al librero, el librero dice, yo apago el teléfono ya porque es que Bueno, fue increíble. Eso fue una cosa muy divertida, la verdad. Muy divertida, pero que también sirvió para dar visibilidad a esa labor librera Moyano de la relación que tienen los libreros, que ven cosas, compran bibliotecas, o acceden a bibliotecas de coleccionistas y tal, sabiendo dónde están las cosas. O sea, que cosas que muchos pensarían desaparecidas ya. Esa es una anécdota que me gusta mucho. Luego tengo anécdotas, pues de pequeña, por ejemplo, en la caseta de mi abuelo venían muchos escritores, venían de todo. Venían ministros, venían académicos, ministros de todos los partidos, del PSOE, del PP, de tal. Venían actores, venían pintores, de todo. Por ejemplo, el otro día estaba Javier Gurruchaga por allí, que va muchísimo, Javier va muchísimo. Es muy coleccionista, Javier, muy bibliófilo. Y
yo qué sé, pues por ejemplo, muchos iban a ver a mi abuelo porque mi abuelo ayudaba mucho en las investigaciones a muchos escritores y muchos académicos. Entonces, pues Luis Alberto de Cuenca siempre me recuerda un libro de Machado que era imposible encontrar, que no sé qué, que lo encontró mi abuelo, que nunca se olvidará. Ian Gibson, pues muchas cosas de Lorca, muchas de Machado también. Y me acuerdo también, pues cuando venían esos escritores, las cosas que pasaban, ¿no? Por ejemplo, Ian Gibson, me acuerdo que a mí yo era pequeña y me llamó mucho la atención, ¿no? Un día vino y decía, ay, Pepe, decía mi abuelo, Pepe, dice, bueno, tengo un ordenador, me he comprado un ordenador. Dice, ¿no sabes lo que es esto para escribir? Bueno, le das así y ya se borra. Eso, me hizo una gracia eso. La verdad, pues sí, ¿sabes? Pues anécdotas de ese estilo, ¿no? De verles por allí, la verdad, muy... Qué maravilla. Muy guay, muy guay. Y ver, pues eso, por ejemplo, pues a un ministro del PSOE, muy bibliófilo, que por cierto ha sido un gran bibliófilo, murió hace poco, Javier Navarro, ministro de Deportes. Pues allí en la caseta me abuelo hablando con uno que iba muchísimo, que era bibliófilo, que era un general de la División Azul, muy simpático. ¿Entiendes? Entonces tú dices, o sea, pues estas tertulias, ¿no? Sí, que había, sí. esos, espontáneas, esos encuentros, que tú dices, hostia, un ministro del PSOE en los 80 con un ex general de la División Azul, ¿no? Pues sí, porque estaban hablando de libros. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? No pasa nada. Sí. Así que bueno. El milagro de la literatura. Claro. Que une más que el fútbol. Hombre, es que quien lee vive en paz, eso está claro. Quien lee vive en paz. Y si lee buena calidad, mejor. Si lee calidad literaria, fantástico. ¿Habrá alguna novela que esté ambientada en la Cuesta? ¿Tú sabes? Sí, alguna de Trapiello. Tiene mucho de la Cuesta, cuenta mucho de la Cuesta, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Bueno, la Cuesta Moyano sale en un montón de sitios, pero sale, por ejemplo, en Por quién doblan las campanas de Hemingway. Y cuando le está contando Robert Jordan a María cómo será su vida después de la guerra en una Madrid en paz, están súper enamorados y le dice, pues mira, te llevaría al Retiro, daríamos un paseo, luego bajaríamos a la feria de libros, me podría pasar horas de toda mi vida allí, todas las horas de mi vida allí, entre esos libros y libreros, tal, sale también, sale en muchos sitios. Luego películas, pues Las bicicletas son para el verano, hay una escena con Victoria Abril allí yendo de mostrador en mostrador muy bonita. En la última de Víctor Erice, Soldado de Salamina, o sea, que aparece muchísimo. Aparece muchísimo. Pero yo creo que podría ser protagonista. No que aparezca, sino que podría ser protagonista. Es que el otro día le preguntaron a Andrés Trapiello que por qué ha escrito el libro del rastro y por qué no uno sobre Moyano. Que yo le dije a Andrés, le dije, nos harías un favor a muchos porque no tenemos ni la mitad de los recuerdos que tenéis tú y gente que tú conoces de nuestros abuelos, de nuestros padres, los libreros aquí. Sería súper valioso, vamos, un libro así con todas las memorias. Vamos. Debería. A ver si se anima. A ver si se anima. Ojalá. A ver, para el 100 ya llegamos tarde, pero a lo mejor para el 110, que también es medio redondo también. Molaría. Le damos 10 años para que... A ver, un mensaje para Andrés Trapiello. A ver, tocayo, ponte la fila. Claro, bueno, totalmente. Si no, escríbelo tú, seguro que tienes, vamos. Uy, yo tengo otras cosas que hacer. Tengo otras cosas que hacer. No hay tiempo. Sería bonito, pero no, y de hecho yo no... O sea, no, esos años de investigación, yo tendría que estar muchísimos años dedicada a eso, muchísimos. Entonces, yo creo que hay otros que saben escribir mejor que yo, que ya tienen el truquillo cogido y que además ya tienen la memoria mucho más rica que yo de Moyano, y entonces no les llevaría tanto tiempo. Andrés, lo tiene que hacer Trapiello. Mira, a todos los invitados aquí del podcast les pedimos que nos hagan alguna recomendación de algún libro. A ver, bueno, puede ser 1, 2, 3, no pasa nada. No te vamos a restringir a solo uno. Pero puede ser, oye, pues yo lo buscaría en Moyano y seguro que está. Ay, dejarme que piense.
yo soy muy fan de una autora, Iris Murdoch. En concreto hay una novela, El mar, muy bonita, que de estas que se encuentran en Moyano, seguro. Por supuesto, recomiendo que se lea Por quien dobla las campanas, sobre todo a la gente joven, porque es un relato de la guerra civil como nunca nadie ha contado, que ríete tú de una serie de Netflix. Yo me acuerdo leyendo, que además la leí tarde, la leí hace poco, leyendo Por quien dobla las campanas, deseando llegar a mi casa, de estos libros que estás deseando llegar a tu casa para seguir leyendo qué le va a pasar al prota. Y la recomiendo totalmente. O sea, son un poco dos clásicos y así de novedad, pues, ¿qué puedo recomendar? Pues Mauricio Vicental siempre está muy bien. Y Juan Manuel de Prada siempre está muy bien. Novedades en Moyano hay siempre. Así que recomiendo esas novedades, la verdad. Mauricio Vicental va a venir, se me ha olvidado decir que el ciclo de Generación Moyano termina en diciembre en la Biblioteca Nacional y le traemos de Barcelona, que yo estoy súper flipando que podamos tener a Mauricio Vicental, y va a haber una charla sobre bibliomanía y coleccionismo en la Biblioteca Nacional con María José Solano de moderadora y Carmen Iglesias, la gran Carmen Iglesias, en mano a mano con Mauricio Vicental. Entonces, bueno, recomiendo eso, pero es que me habéis pillado un poco así. Fuera de juego. Pues no tenía yo la cabeza ahora como muy pensando en eso, ¿no? Pero no, está bien. Yo siempre recomiendo leer clásicos. O sea, yo misma tengo una lista, me faltan la mitad de los franceses, me faltan, o sea, tengo una lista de clásicos que sé que son buena calidad, que no fallan. Por ejemplo, yo hace poco leí a Faulkner y flipé en colores, pero era una cuenta que tenía pendiente, ¿no? Pues yo siempre recomiendo, antes que comprarte, que esto está mal que lo diga yo, pero antes que comprarte una novedad, que además te puede defraudar, porque la literatura ya está casi todo inventado y casi todo es un prodigio. Patricio Pron, recomiendo mucho a Patricio Pron también. Que lo recomiendo. Pero vamos, que recomiendo mucho los clásicos que no hayas leído. Un Zola, un Faulkner, españoles. Elena Fortún, por ejemplo. Elena Fortún es una gran olvidada. Pues un libro que os recomiendo, que también es, junto con el de Hemingway, el relato que hay que leer de la guerra civil, es Celia la Revolución, que es el relato de ella de pequeña pasando la guerra civil en Madrid, que es brutal, brutal ese libro. Y además lo acaba de reeditar Renacimiento y se vende en Moyano. Pues, por ejemplo, esas son cosas que nunca defraudan, ¿no? O sea, los clásicos, es mejor acudir a ellos antes que, si te surgen dudas, acude al clásico para tener una buena lectura. Sí. Sí. Pues nada, me ha encantado, la verdad. O sea, cuando nos has contado todas las actividades, a mí se me han puesto los ojos brillantes, porque yo ya hace tiempo que os voy siguiendo y demás, sobre todo sigo el tema que siempre me sorprende, el tema del Ulises de Joyce. Que para mí es un libro que siempre está ahí, yo creo que las estadísticas es uno de los más abandonados. Y me ha sorprendido siempre, digo, me encantaría ir un día de Doomsday, digo, para ver, porque a esa gente les encanta el libro, digo, a ver. Sí, y este año tenemos, tenemos al de excepción, que es Vilamatas, Enrique Vilamatas. Sí. O sea, eso va a estar fantástico, sí. Tenéis un cartel estupendo. Y desde aquí, pues bueno, yo creo animar a todos los escuchantes para consulten la web y sobre todo que vayan. Claro. A las actividades o a un día simplemente a pasear por la cuesta y a buscar algún tesoro. Porque... Claro, sí, que además, lo que os digo, los libreros han pasado normalmente enero, febrero, son muy malos meses para ellos, después de la Navidad, no venden mucho. Y siempre ya, cuando llega marzo ya, empieza la cosa... Pero es que han pasado un marzo que están fatal. Normal. Están fatal porque les ha llegado la factura del canon, no saben cómo pagarla, o sea, fatal, ¿eh? Con las lluvias, pero bueno, ahora ya sale el solecito y seguro que hay más... Bueno, pero que han perdido 3 semanas de venta, ¿eh? O sea, ojo, entonces tenéis que ir a comprar allí. Sí. No, está claro. Pero llamamiento a los oyentes para que vayan a Moyano. Claro, totalmente. Sí.
Pues Lara Sánchez, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo de rescatar y reflotar la cuesta. Y bueno, pues aquí desde el podcast Tapadura, pues mira, amigos de la Cuesta de Mollano. Muchas gracias, chicos. Y gracias por vuestra labor también, ¿eh? Me encanta el nombre del podcast, Tapadura. Tapadura. Me encanta. Muy moyano, ¿eh? Muy moyano. Tapadura Mira. también. Tapadura es muy moyano, claro que sí. Pues muchísimas gracias y seguramente a ver si nos vemos por ahí por la cuesta. Gracias, En alguna chicos. ciudad. Habrá que- Y con un poquito más de suerte en el café literario. Hoy, sí. La próxima vez que te entrevistemos en el café. Genial, sería fabuloso. Pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un abrazo, muchos éxitos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo, Lara. Y hasta aquí la entrevista con Lara Sánchez, a la cual queremos agradecer que nos haya cedido algo de su tiempo, que como habéis podido escuchar, pues es muy limitado e intenso porque la agenda que tiene por delante es igualmente intensa de actividades. Os recordamos que si queréis estar pendientes de las actividades que se organizan en la Cuesta de Mollano, os podéis meter en la web soydelacuesta.org o en sus redes sociales, que están muy activas, informando de cada evento, cada acto que organizan. Y ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through.